Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. El video de ahora es sobre el proceso para el diseño de base de datos. Advertir que igualmente va a ser un video de teoría, no vamos a tratar aún lo que podría decirse es la práctica, sin haber abordado ya todo este tipo de temas. Si buscas algo en la práctica, espero seguir con esta serie de videos. Y si buscas algo en particular, te recomiendo que visites mi canal y revises la lista de videos. Entonces, empecemos con esto. Antes de sumergirnos en el diseño mismo, es crucial comprender cómo se establece el proceso y elementos que intervienen en él. En la etapa inicial del proceso nos sumergimos en el mundo real para comprender los casos que nuestra base de datos deberá manejar. Esto va a implicar una captura de cada detalle relevante de un sistema de información, asegurando que sea manipulable y útil para todos los usuarios. El corazón de este proceso podría decirse que es el modelamiento, donde organizamos los datos de manera simple y coherente. Aquí vamos a considerar las relaciones entre cada dato y los procesos asociados, creando una estructura que refleje fielmente la realidad a la que estamos asemejando o modelando. La extracción de datos. Para lograr un modelo efectivo es crucial entender los modelos de extracción de datos. Estos modelos nos van a permitir simplificar la complejidad de la realidad, identificando las características esenciales y relevantes de datos. Podríamos decir, en conclusión, que el análisis en el diseño de base de datos es una fase crucial que establece la base para el éxito de todo el proyecto. Comprender reales y llevarlo a un modelamiento efectivo y utilizar modelos de abstracción nos llevará a tener un proyecto que cumpla con los requerimientos, que sea eficiente y preciso. Modelos para diseñar una base de datos. Tenemos que saber qué es modelo. El modelo es una representación gráfica que captura las características generales de una entidad u objeto. En el contexto de diseño de base de datos, un modelo ayuda a visualizar la estructura y relaciones de manera clara y comprensible. Poder realizar un modelo de un objeto es adecuar a las especificaciones que nosotros vamos a querer o vamos a necesitar. Modelo de datos. Es un conjunto, podría decirse, de herramientas conceptuales diseñadas para describir cada dato, incluyendo propiedades, relaciones con otros datos, etcétera. Este modelo nos va a servir como un marco para organizar y entender la información que será almacenada en nuestra base de datos. La abstracción. Podríamos decirlo que es un proceso de identificación y seleccionador de características más relevantes de un objeto de la realidad para crear así el modelo. En el diseño de base de datos, la abstracción nos permite simplificar la complejidad de datos y centrarnos en lo más importante para construir un modelo efectivo. Tenemos un pequeño ejemplo aquí. Podría decir que para vista del artista o la fotografía tenemos varios rasgos que es en la realidad, pero no vamos a necesitarlos todos dependiendo del requerimiento. En el modelo podemos ver prácticamente lo esencial, lo eficaz, lo que nos servirá para que el modelamiento sea preciso y no haya redundancia. Entonces podemos decir que en estos modelos el proceso de abstracción va a ser fundamental en el diseño de base de datos, ya que proporcionan las herramientas necesarias para comprender, organizar y presentar los datos de manera eficiente. Metodología de diseño de base de datos relacionales. El diseño de una base de datos involucra la toma de decisiones complejas que abarcan varios niveles. Cada decisión tiene implicaciones en la estructura y funcionalidad en la base de datos. Para abordar toda esta complejidad se emplea una metodología de diseño de base de datos relacionales. Esta metodología se descompone el problema en subproblemas más manejables, que luego se resuelven independientemente utilizando técnicas específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que un problema los vamos a dividir en subproblemas, la típica frase que divide y vencerás. Entonces, empleamos la misma
lógica en esta metodología para llegar a hacer un buen modelamiento. La calidad del producto final está ligada a cada fase del proceso de diseño. Cada etapa, desde el diseño conceptual hasta el diseño físico, contribuye a la eficacia de la base de datos. Es crucial tener cuidado para evitar arrastrar errores desde las etapas iniciales del diseño. Un error no detectado en una fase temprana puede tener repercusiones significativas en fases posteriores del proceso. Antes de la implementación del diseño físico, se lleva a cabo un proceso de normalización. La normalización nos ayuda a minimizar la redundancia y mejorar el rendimiento de la base de datos al organizar los datos de manera eficiente. Podemos ir viendo una imagen ilustrativa de cómo lo que acabamos de decir podemos apreciarlo visualmente. Tenemos aquí el diseño conceptual, el diseño lógico y también lo que es el diseño físico. La Tierra, ahí en imagen, nos representa casos de la vida real que pueden estar dados en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, datos de una aseguradora, datos de banco, datos de una entidad financiera, cualquier tipo de datos. Los datos de los casos reales pasan a un diseño conceptual. Aquí vamos a hablar un poco más adelante igualmente del modelo entidad-relación. Nos ayudará a manejar de forma más precisa y no redundante los datos para después pasar a un diseño lógico o de tablas en donde ya todos los datos estarán ilustrados en las tablas y podemos corregir errores para después aquí llevar el proceso de normalización, evitar redundancias y pasar al proceso del diseño físico, que ya es la implementación en el SGBD que ya hemos visto, o también en cualquier base de datos como Oracle, podría ser Magnamen Studio, SQL, muchas bases de datos. Entonces, creo que eso es todo por el video de hoy. Como siempre, les dejo una tarea, que para mí las tareas son importantes. Espero que sigan esta serie de videos. Ya pasaremos a lo más importante, que es la práctica. Pero no me gusta abordar un tema sin saber de dónde sale todo. Es mejora el entendimiento, inclusive para pruebas de reactivos, inclusive para una charla de estudiantes, charla de ingenieros, saber por qué y cómo de las cosas. Esto es muy importante. Entonces, si viste este video y no sabes lo que es del SGBD o la introducción, entonces te recomiendo pasar por los dos videos, que le des like, te suscribas y nada más. Recuerda tener la tarea en carpetitas como te enseñé en el anterior video. Y sin nada más que decir, bye.